Entonces, ¿qué pasa? Este set point es un set point remoto. O sea, necesito que mi controlador sea capaz de recibir una, y ahí está lo importante, una señal 4 a 20 miliamperes variable. No es un set point fijo, no es R ni es A igual a 2 o igual a 4. Es un valor que continuamente va a ir variando en función de esta cuenta. Y entonces en cada instante va a comparar el caudal real de B con ese valor de set point variable y va a ir ajustando mi válvula de control. Esta lógica y esta lógica son muy parecidas, tienen una corriente salvaje, en los dos casos, un único elemento de acción final y un único controlador. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en este operacional estoy resolviendo la relación entre A y B. Estoy sacando la cuenta del caudal que me mide este transmisor y el caudal que me mide este. Y el set point es la relación. No es un set point variable, es la relación. ¿Qué es lo que es variable? La variable controlada que le llega, que es la que dice ahora es el doble, ahora es 2,3, ahora es 1,8. ¿Sí? Entonces, pero en los dos casos son muy semejantes. Y otra lógica, en donde hay un poco del primer caso y un poco de este otro, tenemos los dos lazos realimentados, pero los controladores están relacionados a través de fijar un controlador el set point al otro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mi corriente de A está controlada por este lazo, sensor, controlador, elemento de acción final, y este otro también, pero ¿qué pasa? El valor del caudal instante a instante de B le va a establecer el set point a este otro controlador. ¿Ven? Ven que de esta medición que está sacando mi transmisor hay una estación de relación que va a sacar la cuenta de cuál debe ser el set point de A. Entonces, a diferencia del primer caso, ya no tengo dos set point de A y de B constantes, sino que voy a tener solo un set point constante que es B. Queda ajustada la relación y queda ajustados los caudales de A y de B. Bueno, acá hay varios ejemplos en una caldera, pero en todos los casos lo que tienen que analizar es eso. Este otro ejemplo, vamos a ir primero a la simulación. Para un control en cascada. Esto lo tienen que explicar así, digamos. Tienen que, estos temas de control en cascada, de relación, es explicar cuál es la lógica de control. Después, cada lazo se va a ajustar. Es resolver lo mismo que hemos hecho en lazos individuales. Solo que ahora empezamos a ver que no siempre, y es lo que pasa en los sistemas mismos, un lazo no depende de otro. En estos lazos de control de relación hay una dependencia del set point de uno con el otro, por lo tanto, ya la respuesta de uno y otro no quedan aisladas. Este es un esquema de un reactor en donde tienen una camisa, esto pintado de azul, en este caso era refrigerante, y tengo dos controladores. Primero voy a cerrar solo uno. Voy a poner en modo PID este controlador. Entonces fíjense, este set point, si yo quiero mayor temperatura, ¿qué hace? Bueno, va a disminuir. Yo le pedí mayor, acá tenemos, en este caso, tendría que haber hecho, bueno, es que no lo va a cerrar el sol.
Bueno, en este caso yo estoy controlando a través de quién. A través de este lacito realimentado. Fíjense que esa válvula de control está controlando el volumen del refrigerante, digamos, el caudal del refrigerante en realidad. Entonces tengo un valor de set point deseado a la salida, y lo que va a regular es el refrigerante, que era lo que hemos hecho hasta ahora. Manejar el refrigerante para subir o bajar la temperatura. Pero ¿qué pasa? Si yo activo dos controladores, miren qué pasa. Este controlador está midiendo la temperatura de la salida de la camisa. Y entonces ve que cuando el agua o lo que tengo en la camisa sube o baja su temperatura, va a regular el caudal que deja pasar. O sea, va a regular la temperatura del refrigerante, si es refrigerante, del fluido calefactor, en función de la temperatura con la que está saliendo. Presuponiendo que aquí la temperatura es siempre la misma. Si esa temperatura dentro del reactor no variara, para mantener constante el calor intercambiado, debo asegurar una temperatura de la camisa también constante. Este lacito interno lo que está haciendo es mantener constante la temperatura de la camisa. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que va a manejar este otro, si la temperatura dentro del reactor cambiara. Si esto se está calentando más de lo que yo quería, tengo que enfriar el refrigerador. O sea, tengo que enfriarla disminuyendo la cantidad de calor aportado. En realidad, esta es mi temperatura deseada. La temperatura dentro del reactor. A mí controlar la temperatura del refrigerante pasa a ser sencillamente una variable intermedia o indirecta, en donde en la medida que esto sea más estable, también va a ser más estable el reactor. Pero ¿qué puede pasar? Que acá el fluido que estoy calentando de golpe entró más caliente. Entonces mantener solo la temperatura de la camisa no es suficiente. ¿Y qué pasa? Este controlador es el que le va a decir que si la temperatura acá cambió, tiene que ajustarse a un set point diferente. Claro, más directo. Entonces tengo un set point maestro, que es el de mi lazo de control importante, es el lazo de control principal, que en este caso es el reactor, si la temperatura dentro del reactor, que le va a ajustar el set point a la camisa. ¿Para qué? Para que la interrelación entre los dos se ajuste y no haya perturbación en la variable que a mí más me interesa, que es esta. Fíjense si yo le pido ahora menos temperatura. Yo le pido menos temperatura dentro del reactor, y para que la temperatura del reactor disminuya, tiene que variar también el set point de la cantidad de fluido que está circulando por la camisa. Y entonces, en este lazo secundario, que es el que maneja esta válvula de control, voy a tener un set point variable que va a ser este, y que va a depender de cómo necesito que cambie el maestro. Fíjense que acá tengo la posibilidad de cambiar, por ejemplo, ¿cuál era la que estaba? Había una que estaba perturbada. Acá. Supongamos que yo cambie esta temperatura de entrada del refrigerante. Entró más caliente. Fíjense que mi set point principal, que es el de arriba, no cambió, porque yo sigo pidiéndole la misma temperatura acá. Pero como esto entró más caliente, se calentó más. Entonces le está pidiendo un set point menor. Sí, los errores que aparezcan en el controlador maestro se van a trasladar no directamente en variar la válvula,
sino en cambiarle el set point al controlador esclavo. Por eso se llama control en cascada. Hay un maestro que controla el set point de un esclavo. Eso era lo que queríamos hacer en el tanque del laboratorio 2, que por eso teníamos dos controladores. ¿Se acuerdan que uno quedó como indicador? Porque la idea era hacer un control en cascada entre esos dos. ¿Cuál es la idea? Que este controlador tiene que tener la posibilidad de conexión de set point remoto, que ninguno de aquellos lo tenía. Por eso nunca los pudimos conectar, porque el MDT 4 a 20 mA que saca este, tiene que poder entrar como set point variable al otro controlador. Eso se llama set point remoto. Entonces, si vamos al proceso, al apunte, en el apunte lo explica a través de este ejemplo. ¿Qué pasaría con un control realimentado común en este regenerador? Acá yo necesito mantener la temperatura en un regenerador para, a través del calor, liberar el carbón depositado y generar dióxido de carbono. Entonces yo le inyecto aire caliente, ese aire caliente va a transferir calor y va a generar la limpieza de los reactivos. ¿Qué haría un lazo realimentado simple? Mediría la temperatura acá. Si la temperatura acá es la adecuada, calentaría este aire siempre igual. Es decir, no cambiaría la posición de esta válvula que está regulando el combustible que calienta el aire que entra. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura subió un poquito, este controlador le va a decir al combustible que hay que cerrar un poco. Acá no está dibujado, pero habría un control de relación. Cuando el combustible sea menor, tengo que esperar que ese aire un poquito más frío se transfiera y llegue al reactor y lo enfríe. ¿Sí? Hay un retardo en todo este recorrido que generalmente genera que el intercambio sea demasiado lento, o se me queme el catalizador, o no se regenere como corresponde, y eso requiere una lógica de control en cascada. ¿Qué es lo que va a hacer este control? Si esta temperatura está bien, va a dejar la válvula donde está. Pero si esta temperatura está subiendo, lo que le va a decir a este controlador es que el aire no tiene la temperatura suficiente, está más caliente que lo que debe, y este lacito de control lo va a resolver más rápido, porque continuamente va a estar midiendo la temperatura del aire, no va a esperar a que la mida acá, la va a medir y en un punto intermedio, de tal forma que yo voy a saber que el aire va a entrar más caliente antes de mover esto. Si yo estoy midiendo la temperatura del aire antes que se transfiera al proceso. Si acá estaba todo bien, el set point que va a tener este lazo interno es siempre el mismo, porque está todo bien. Entonces lo único que tengo que hacer es asegurarme que el aire no entre ni más caliente ni más frío. Pero en cuanto esta temperatura suba o baje, le voy a decir a este controlador, ojo, necesito el aire más caliente o lo necesito más frío. ¿Y cómo va a ser el ajuste? Y rápidamente, porque va a tener un ajuste instantáneo del set point. ¿Qué es lo que es bueno y qué es malo de un control en cascada? Lo malo, mayor instrumentación. 2 controladores, 2 sensores. Pero lo bueno es que si este lazo es suficientemente más rápido que el lazo maestro, el control, la desviación es mucho menor.
La primer justificación importante económica es lograr encontrar una variable intermedia que sea mucho más rápida que la variable principal. Para que esa variable intermedia me permita, digamos, imaginar de qué forma eso va a perturbar al proceso y no esperar a que lo perturbe realmente. Si yo logro que este lazo interno, este lazo esclavo, controle la perturbación antes que se transfiera al proceso, voy a tener casi error cero a la salida. En ese caso, el controlador, el que está al lado del tanque... Este es el maestro, el primario. Maestro. ¿Se podría sacar o no? No, porque este es el que siempre me va a estar asegurando que acá la temperatura está bien. Si este lo que te va a asegurar es que este set point no va a cambiar si acá todo está bien. Pero en cuanto acá esté un poquito mal, te va a decir, ojo, el aire tiene que estar distinto. Es decir, es la variación del set point lo que va a manejar ese controlador. Prácticamente no va a actuar, eso sí, pero sacarlo no, porque son los ojos que me faltan. Si yo solo miro esto y hubiera otra perturbación acá, nadie la corrige. Pero sí tengo que ser capaz de medir rápidamente alguna variable que me permita inferir esa posibilidad de error en el proceso. Claro, está más que todo para, por si acaso que hubiera algún cambio externo, claro, digamos. Una perturbación externa. Y este es el esquema del diagrama de bloque. Si ustedes se olvidan de esta parte de afuera, todo esto es un lazo realimentado como lo hemos visto hasta ahora. Hay una perturbación, que por ejemplo es la temperatura del aire. El aire entra a una temperatura que en invierno será 5 grados bajo cero, en verano 40. El controlador va a estar controlando la temperatura del aire. Y esa temperatura del aire es la que va a perturbar el proceso. Es decir, en este bloque, ¿a quién tengo? Al reactor. Y en este bloque, ¿a quién tengo? Al calentador, o sea, al horno. Al horno. Hay una variable maestra, que es la temperatura arriba del reactor, que se va a censar, se va a controlar a partir de un controlador maestro, que le va a asignar el set point al esclavo. Entonces, hay dos controladores, un esclavo el que está dentro y un maestro el que maneja el set point del esclavo. ¿Cómo se ajustan estos controladores, estos lazos de control? Se empiezan ajustando de adentro hacia afuera. Primero se logra que este lazo esté en equilibrio y sea estable. Se ajusta el controlador como si es el Nikon, como hemos hecho hasta ahora. Una vez que este lazo es estable, se lo reemplaza por un diagrama equivalente, digamos, y se ajusta la estabilidad del lazo maestro. Siempre se van ajustando desde el esclavo hacia el maestro, de adentro hacia afuera. Y la otra condición es que la constante de tiempo interna tiene que ser entre 8 y 10 veces más chica que la del proceso. Sí, tiene que ser un proceso entre 8 y 10 veces más rápido que el lazo externo. Eso sería para justificar, digamos, poner ese sistema. Quizá. ¿Por qué crees que te dé la llave? Tengo en venta el auto y fue uno a verlo en mi casa y yo lo tengo acá. Bueno, me queda control por acción precalculada. ¿Quieren salir un ratito al recreo? ¿Sí? Un ratito y enseguida explicamos.